¿Te dan ataques de estornudos sin parar y tus pruebas de alergia son negativas? ¿Tienes alergia nasal, pero tus pruebas dicen lo contrario? Quédate y te explicaremos por qué pasa eso y te ayudaremos a que tus síntomas mejoren. Vamos a hablar de la rinitis. Primero vamos a explicar qué es una rinitis. Es una reacción en la parte interna de la nariz, la mucosa, que produce picor, estornudos, salva y mucosidad nasal. En ocasiones esta mucosidad es muy clara. En ocasiones es más bien espesa y tirando a amarillenta o amarillo verdosa. Sobre todo cuando evoluciona a una sinusitis, que es una acumulación de moco dentro de la parte interna de los huesos de la cara que están conectados con las fosas nasales. Hay básicamente dos tipos de rinitis. La rinitis alérgica, que es, por ejemplo, una rinitis por alergia a pólenes, gramíneas, olivo, ciprés, el platanero, la paritaria, etc. Por alergia a ácaros, que son los ácaros del polvo, Dermatofagoides steronisinus, Farinae, Blomia, Lepidoglyphus, etc. Por alergia a animales, gato, perro, caballo, etc. Por alergia a hongos, por ejemplo, a la alternaria. Hay un caso curioso de rinitis alérgica y es por los vapores de cocción. Por ejemplo, un alérgico al marisco, que tiene, por ejemplo, una reacción de alergia alimentaria con una reacción en la piel, si se acerca a los vapores de cocción en una olla donde se está cociendo lo que él es alérgico, en este caso el marisco, puede empezar con síntomas respiratorios, tanto de vías altas como vías bajas, estornudos, congestión, mocos, incluso a veces sensación de que le cuesta respirar o que tiene un poquito de asma por la inhalación de los vapores de cocción. Ahora vamos a hablar también de la rinitis no alérgica. Son cuadros que los síntomas son básicamente iguales que los otros que habíamos contado de la rinitis alérgica, pero no están desencadenados por la exposición a un alergeno. Inicialmente, una rinitis vasomotora, una rinitis irritativa, pues son muy similares una y otra. Por ejemplo, cambios de humedad, cambios de temperatura, sustancias irritantes como por ejemplo el cloro de la piscina, humo, perfumes o olores fuertes, la lejía. Por ejemplo, al entrar en un sitio con aire acondicionado y hay mucho contraste de temperatura, podemos notarlo inmediatamente, estornudos, congestión, moco. Pacientes también con reflujo de ácido del estómago, como irrita toda la vía respiratoria, puede dar síntomas de rinitis. Hay también rinitis medicamentosas. Muchos pacientes vienen a la consulta porque un día por una alergia nasal empezaron a tomar sprays nasales descongestionantes con oximetazolina, tipo Respirien, spray descongestionante Vicks, este tipo. Y desde que empezaron con ese tratamiento no pueden dejar de tomarlo porque en cuanto dejan de tomarlo vuelve a empezar la rinitis, vuelven a empezar los síntomas. Y lo que están es como si estuviesen enganchados a este spray de nariz. ¿Cómo se diagnostica la rinitis? Básicamente el diagnóstico es clínico. Los síntomas desencadenantes y con lo que mejora es importante. Además hay que realizar las pruebas de alergia para descartar que no haya alergenos implicados. Conviene mucho ver las fosas nasales por dentro para ver si hay algún tipo de alteración estructural, desviación de tabique, pólipos nasales, cornetes grandes, signos de sinusitis y acumulación de moco dentro de las cavidades que hemos hablado antes. También conviene hacer pruebas de función respiratoria a nivel nasal, por ejemplo la rinomanometría o la rinometría acústica. Nos permiten ver la función respiratoria nasal y cómo de grande es la obstrucción que pueden crear estos síntomas. Si no, es difícil valorarlo, salvo un grado que digamos mucho o poco, pero no tendremos un número concreto. Con estas pruebas tendremos un número concreto y podremos valorar todo eso. Es importante destacar que muy a menudo varios tipos de rinitis, alérgicas y no alérgicas, pueden coincidir en la misma época con el mismo paciente. Por ejemplo, un paciente que sea alérgico a pólenes en primavera va a la farmacia, compra el spray descongestionante, él tenía ya una alergia y te ha tenido una rinitis alérgica. Ha empezado a tomar el spray descongestionante de oximetazolina y después de ha terminado la temporada de pólenes y él no ha podido dejar de tomar el spray de nariz. ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Ese paciente ha empezado teniendo una rinitis alérgica por un mal tratamiento. Ha empezado con una rinitis medicamentosa que después tenemos que tratar para intentar que deje de tomar el descongestivo. Os voy a contar una anécdota. Mi padre estuvo tomando durante muchísimos años un spray de nariz de oximetazolina. Yo lo recuerdo de siempre, desde niño siempre estaba con el spray de nariz, chup, 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 todo el tiempo. Por supuesto, como en casa del herrero, cuchillo de palo, yo le estaba diciendo, papá, tienes que dejar el spray de nariz, te voy a dar este, tal. Por supuesto, no hubo manera. A mí no me hizo caso.
por suerte una vez tuvo una caída y tuvo una fractura, fue a un otorrino, le arregló la fractura y al final consiguió que se tomase el tratamiento y dejó también de utilizar el spray de nariz, para que veáis que esto pasa en muchos sitios. Antes de pasar a hablar del tratamiento, si este vídeo te ha ayudado, suscríbete a nuestro canal, que todas las semanas subimos contenido sobre alergias y te puede ayudar. Además, en el enlace de nuestro perfil podrás apuntarte a nuestro newsletter, descargarte nuestras guías de alergia y otros recursos que pueden ser de tu interés. Tratamientos. Vamos a hablar primero de los tratamientos comunes para rinitis alérgica y rinitis no alérgica y después iremos con los tratamientos específicos. Tratamientos comunes para rinitis alérgica y rinitis no alérgica. Número 1. El lavado nasal con el irrigador nasal. En ambos tipos de rinitis es interesante hacerlo. En los comentarios os dejaré cómo conseguirlos. Antialérgicos, en realidad antihistamínicos. Disminuyen la irritabilidad de la fosa nasal y la producción de moco y mejoran los síntomas como picor y por lo tanto ayuda a diferentes tipos de rinitis. Corticoides nasales en spray. Mejoran la inflamación de la mucosa nasal, hacen que haya menos mucosidad y es el tratamiento de elección para la rinitis medicamentosa y poder dejar de tomar la dichosa oximetazolina. Hay sprays nasales que combinan antihistamínicos y corticoides, combinan ambos tratamientos, tienen un poco lo mejor de cada lado. Después, hablemos de los tratamientos específicos de la rinitis alérgica. En este caso, hablaremos de las vacunas de alergia. Es un tratamiento específico y único con potencial de cambiar el curso de la alergia. Hicimos un vídeo específico hablando de las vacunas de alergia. Os dejaré por aquí la tarjeta para que podáis ver el vídeo si queréis ampliar información. Si no, en nuestro canal de YouTube lo podréis encontrar. Después hay tratamientos quirúrgicos que existen para disminuir los síntomas de rinitis si hay alguna alteración estructural. Si hay estas alteraciones, muchas veces necesita de una corrección quirúrgica. Radiofrecuencia de cornetes. Esto lo que hace es hacer unos agujeritos en los cornetes que están inflamados dentro de la nariz con radiofrecuencia. Es como si los quemaran. Cuando después cicatriza, disminuyen de tamaño y dejan más espacio dentro de la fosa nasal para que la respiración sea correcta. En los casos en que las desviaciones de tabique son clínicamente relevantes, pues a lo mejor lo que hay que hacer es una cosa que se llama septoplastia, que es corregir quirúrgicamente la desviación del tabique. Recuerda compartir este vídeo con la persona que tiene este problema y dale a me gusta si te hemos ayudado. Combatimos la alergia.